Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Para Chile el año 2022 es uno de grandes expectativas, con un nuevo mandatario que tomará posesión del cargo en marzo y también porque la Convención Constitucional debe terminar su tarea, la de dejar lista una nueva constitución para la aprobación del pueblo de ese país sudamericano. Obviamente este escenario no estará exento de polarización política, de una derecha que difícilmente dejará el poder real a través de sus medios y de sus élites empresariales. Y frente a ello, tendremos la oportunidad también de conocer la talla política del mandatario electo, Gabriel Boric. Y por eso nos preguntamos también a estas horas, ¿hay condiciones para profundizar la democracia o desmontar el modelo neoliberal inaugurado en Chile en 1973 con una dictadura sangrienta? Sobre esto conversamos ahora mismo con Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le invitamos, por supuesto, para que nos diga cuál es el panorama que se abre en este año 2022 con lo que acabo de mencionar. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Orlando, por la invitación. Sí, yo podría decir que con la palabra que tú señalaste al inicio de la introducción de este comentario, es que Chile vive una situación expectante. Es curioso cómo pasamos desde la incertidumbre electoral de diciembre pasado a este momento de expectación, de mucha esperanza con respecto a lo que pueda hacer el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Comentaba hace un rato que se observa en Chile una situación distinta y nueva tal vez para las nuevas generaciones, que tiene que ver cómo la ciudadanía se está relacionando con el presidente electo. Hasta hace poco los presidentes electos establecían como se conoce, una moneda chica, pero esa moneda chica servía para hacer una serie de relaciones públicas con diversos partidos, etcétera, pero no con la ciudadanía. Mientras que ahora la moneda chica de donde está ubicada el gobierno electo, se genera una conexión con la población de manera muy tradicional, así como a la antigua, donde la gente le va a dejar regalos, le va a hacer consultas, le va a proponer cosas, le va a plantear problemas, etcétera, y el presidente electo los recibe, los escucha, dialoga con ellos, ¿no? Y eso es nuevo para estas generaciones. Para nosotros que somos más viejos, por decirlo de alguna forma, eso es lo que hacía el presidente Allende, el presidente Frei y otros presidentes del periodo pre-73. Eso refleja un cambio en la forma como la ciudadanía está expectante con respecto al nuevo presidente y lo que puedan hacer. Ahora, entrando ya en la materia más analítica de qué es lo que puede hacer el presidente electo, uno tendría que decir que el camino que tiene Boric a partir del 11 de marzo de este año es más bien complejo, porque se da el hecho de que vamos a tener un gobierno dividido, en donde tenemos un parlamento que se encuentra en un empate catastrófico, por decirlo así, en el sentido de que hay sectores de la derecha con sectores de la del nuevo oficialismo que van a estar empatados tanto en el Congreso, en el Parlamento, Senado, como en la Cámara de Diputados, con lo cual va a obligar a una serie de transacciones, negociaciones, diálogos para poder aprobar una serie de iniciativas que tiene el nuevo gobierno, y especialmente la tributaria, que busca recalar, conseguir los recursos necesarios para poder financiar el proyecto político y el programa social que tiene el gobierno de Gabriel Pero ahí Boric. te hago una puntualización nada más, Sí. Juan Carlos, que es muy importante. Hasta ahora, evidentemente, valoramos todo lo que está pasando, el nuevo ambiente, el nuevo ánimo de los chilenos alrededor de esto, pero también vemos una derecha envalentonada, como que no quiere dejar el poder, sus medios ya comienzan a marcarle la agenda política al presidente electo. De hecho, el día de ayer el propio presidente Sebastián Piñera deja la concesión de litio como si fuese un acontecimiento extraordinario para beneficio de los chilenos, sin considerar elementos que están incluso en el análisis legal de esa concesión.
Entonces, si ha sido derrotada la derecha, en la práctica parecería que no quiere dejar el poder real que hablaba yo al principio. A ver, es que yo creo que eso es muy relevante lo que dice. Porque una cosa es derrotar a la derecha en términos electorales, la derecha política, a los partidos que estaban vinculados con Kast y otros, ¿cierto? Es una cosa esa, pero la estructura de poder del capital en Chile es la que no ha sido desarticulada, ni desestructurada, ni derrotada. Por lo tanto, esa estructura de poder, el poder infraestructural que posee el capital se manifiesta en diversas formas. Y una de las formas que se manifiesta es el control que tiene sobre los medios de comunicación, principalmente a través de dos cadenas de medios periodísticos, ¿cierto?, tanto de radio como de prensa escrita y de televisión, que es Copesa y es el Mercurio. Y estas dos cadenas logran tener el control de todos los flujos de información que se pueden emitir en la sociedad, con lo cual van creando, ¿cierto?, una opinión y por lo general, ¿cierto?, comienzan a marcar los intereses que ellos desean defender al nuevo gobierno. Y eso lo están haciendo. Y lo están haciendo desde mucho tiempo, esta parte. Porque los canales de televisión, por ejemplo, donde la mayoría de la población se informa, están controlados por los medios por la derecha misma. Es decir, no la derecha política, sino me refiero a la derecha que controla el capital. El capital está dominando aquello. Y eso va determinando. Por ejemplo, se va marcando y le van marcando al presidente quién debe ser el ministro de Hacienda o quién debe ser el ministro de Economía, que son dos ministerios muy sensibles para los intereses del capital. Entonces, eso va generando. Hoy día, si no me equivoco, hoy día o mañana, está la reunión de ENADE, que es la reunión de todos los empresarios, donde indudablemente ahí van a fijar la posición estratégica que van a tener los gremios capitalistas, ¿cierto?, para influir sobre el presidente. Pero eso precisamente te preguntaba, Juan Carlos, que es un elemento clave, porque si bien es cierto, históricamente ya se ha hablado del tema, el neoliberalismo en América Latina lo inauguraron en Chile y muchos dicen que ahí será enterrado. Pero también es cierto, lo que algún rato ya conversamos contigo también, tiene que ver con que ese modelo no solamente está en las élites empresariales, también hay un conjunto de pensamientos, de sentidos comunes instaurados en la gente que podrían pensar que la mínima medida que tome Gabriel Boric atacando a ese modelo puede ser considerada como atentatoria contra las libertades de mercado, la libertad de expresión, la libertad de movilización y sobre todo efectivamente pensar que el bienestar solamente está en el consumo. Justamente, nuevamente insisto sobre la misma idea. La derrota de José Antonio Kast y la posición posible de que podía llegar el pinochetismo no ha sido completamente derrotada por el triunfo mayoritario de Boric, sino que la sociedad creada por Pinochet, que se emerge en el año 73, 75 en adelante, y que se consolida durante los gobiernos de la Concertación, esta sociedad neoliberal, esta sociedad con toda su estructura culturales, políticas, económicas, sociales, no ha sido desmontada todavía en Chile, porque el neoliberalismo sigue funcionando a pesar de estas situaciones nuevas que estamos observando, como por ejemplo la Convención Constitucional o el nuevo gobierno que se avecina, o otros cambios que no tienen la profundidad necesaria para decir que el neoliberalismo en Chile ha sido desmontado. Esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y en cada uno de nuestros comentarios que hemos hecho acá lo hemos señalado. El neoliberalismo en Chile todavía no está derrotado completamente. Y ese es uno de los problemas que tiene el progresismo latinoamericano en muchos de nuestros países. Son muy pocos los países de América Latina que han roto con el neoliberalismo. Yo tengo la impresión, y lo he dicho siempre, que el único país que ha logrado, ¿cierto?, derrotar al neoliberalismo ha sido Venezuela,
Y ahí están las consecuencias de lo que significa haber enfrentado no solo, ¿cierto?, el neoliberalismo interno, sino que el neoliberalismo internacional y todo aquello que significa. Pero los demás países, los progresismos, han quedado cortos en esa situación. Lo vemos en el caso de Argentina, que hoy día le quieren instalar un nuevo paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Entonces lo vemos diferente. No ha sido. Y ese es el gran reto. El gran reto que tiene Boric y la coalición de partidos y de agrupaciones que hoy día lo apoyan es cómo desmontar el neoliberalismo. Y ahí hay una relación directa para hacerlo. Ahí se requiere, ¿cierto? Tres cosas, si tú quieres. Una buena relación con la Convención Constitucional y apoyo a los sectores más avanzados de esa convención. Y segundo, ¿cierto?, una buena articulación del gobierno con los movimientos sociales, con la salida de la población a la calle para exigir esos cambios. No, el gobierno no puede desmovilizar a la población, no puede cometer el error que cometió la concertación en los años 80, no, perdón, en los años 90, cuando mandó a toda la ciudadanía a la casa porque ellos iban a hacer los cambios. Acá se requiere movilización social, acción política y negociación política con la convención y un gobierno que no se deje intimidar por los medios de comunicación y pueda actuar libremente sobre ellos. No dejarse atrapar por las influencias que puede realizar el Mercurio, la Tercera u otros medios de comunicación, sino que tratar de articular medios de comunicación alternativos donde pueda comunicar sus logros o su iniciativa hacia la ciudadanía. Porque si va a utilizar los mismos canales de información que hasta el momento los gobiernos de la concertación como de la nueva mayoría y de la derecha usaron, va a estar sometido a una suerte de, no de censura, pero sí recorte de información o manejo y manipulación de la información por parte de los medios de comunicación adscritos a la derecha o al capital. Claro, Juan Carlos, te invito a que hagamos la primera pausa para volver sobre en el segundo bloque del sentido que tendría, por ejemplo, esta función y esta participación de gobierno nuevo con una convención constitucional. Hagamos la pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Juan Carlos Gómez Leyton a propósito de lo que significa para los chilenos y para América Latina también la expectativa que da, que genera, que produce un nuevo gobierno y la Convención Constitucional. Juan Carlos, hay un elemento que es clave. La economía chilena, por ejemplo, marcó una cifra de 7 punto algo de inflación, una de las más altas en medio de una crisis sanitaria, de una situación económica mundial muy complicada. Y también al mismo tiempo no hay pues claridad de que efectivamente se mejoren las condiciones económicas. Esto va a ser un desafío enorme para el presidente electo Gabriel Boric, pero también lo que tú mencionabas, hay una convención constitucional que le costó mucho trabajo elegir a la presidenta actual, es decir, hay un problema también de orden político. Estos dos factores, de economía más dispersión política, ¿crees que puedan ser sorteados con una muy buena presencia, autoridad y hegemonía política por parte de Gabriel Boric? Indudablemente que el problema económico que está presentando la economía chilena tiene que ver también con el manejo que en el último tiempo ha hecho el gobierno de Piñera de situaciones económicas, ¿no? Indudablemente que la influencia extranjera sobre la economía chilena es mucho más fuerte que en cualquier otro país de la región, dado que Chile tiene una conexión muy fuerte con el mercado mundial, con el mercado financiero, etc. Entonces eso también les genera problemas. Ahora, yo tengo la impresión de que, yo creo que tú lo sabes, pero las inflaciones, el fenómeno de la inflación,
En muchos países de América Latina, como también en los países capitalistas centrales, se usó como una forma, y se usa como una forma de disciplinamiento de las demandas y de los intereses de las mayorías trabajadoras, fundamentalmente, ¿no? Es un mecanismo de disciplinamiento. Y curiosamente, cuando la población chilena comienza a tener una autonomía, comienza a tener una rebeldía frente al control de los patrones o al control del capital, ciertamente aparece el tema de la inflación como un mecanismo de control. Porque cuando se hizo más fuerte el tema de la inflación en Chile fue en relación al cuarto retiro de fondos provisionales y se comenzó a un discurso a través de los medios de comunicación muy sistemático a decir que cualquier retiro nuevo de los fondos provisionales podía generar inflación y generaba inflación y que estaba generando inflación, etc. Entonces se transforma también en un mecanismo político de disciplinamiento para la población. Ahora, si los equipos económicos del presidente electo tengan conciencia de aquello y de la forma como opera la inflación como mecanismo de control, podrá ser sorteado fácilmente, dado que también conjuntamente con esa situación de aumento de la inflación ha habido también una cierta recuperación económica en términos de crecimiento como también del empleo, etc. Hay un proceso lento pero gradual de recuperación económica, que no estamos volviendo de ninguna manera a los niveles que existían anterior a la pandemia o inclusive al momento de la revuelta, pero tenemos claro de que el nuevo gobierno va a intentar hacerlo. Ahora, el tema de hacer una recuperación económica más sistemática, ahora, ¿cómo lo va a hacer? La pregunta, ¿lo va a hacer saliéndose de los parámetros y de los criterios neoliberales o lo va a hacer dentro de los criterios neoliberales? Esa es la gran interrogante, porque como no tenemos todavía cuál va a ser el equipo económico que va a integrar el gabinete, no podemos visualizar por dónde va a ir la salida. Indudablemente que uno esperaría que fuera sin criterio y sin los mecanismos tradicionales del neoliberalismo, que rompieran ese sentido. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver a partir de marzo. Pero entonces, no puedo decirte qué va a pasar ahí. Claro, pero entonces ahí habría que pensar en dos escenarios. La primera fase de su gobierno, digamos, para adaptarse, poner ciertas cosas en orden, pero la otra también es importante, es esperar que la nueva constitución le garantice esto que acabas de mencionar, es decir, que tenga las herramientas para poder desarrollar otro tipo de modelo o otras condiciones de orden económico, social, político, institucional, que la nueva constitución le pueda brindar. ¿Es posible que en esa lógica se enfile lo que está haciendo la Convención Constitucional o no? Yo creo que sí. Yo tengo la impresión que hubo un cambio, y tú lo mencionabas, un cambio de la presidencia de la mesa de la directiva de la Convención, en la cual, cierto, pasó de Elisa Loncón a María Elisa Quinteros, una persona que está ligada a los movimientos sociales, a los sectores más progresistas, por decirlo de alguna manera, de la Convención. Con lo cual uno podría pensar que esos sectores podrían ir ganando posición al interior de la Convención y que fueran abriendo posiciones más antineoliberales, aunque no van a ser anticapitalistas, pero van a ser antineoliberales más profundas de las que podía haber tenido anteriormente. Entonces, pero eso va a depender mucho de la forma como se establezcan coaliciones dentro de la Convención, porque hay un dato que frena cualquier posibilidad de profundización, que es que cada norma de la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3. Y llegar a los 2/3, si aquí costó llegar a 78 votos que eran necesarios para elegir a la nueva o nuevo presidente de la Convención, ¿cierto? Llegar a aprobar normas que profundicen, por ejemplo, la nacionalización de los recursos básicos, por ejemplo, van a necesitar 115 votos de los convencionalistas. Por lo tanto, eso va a requerir una necesidad de articulación, como decía hace un rato atrás, entre lo que es el gobierno del presidente Boric y la Convención en un apoyo
transversal, directo, y que al mismo tiempo con una movilización social activa, preocupada, ¿cierto?, observando lo que está ocurriendo. Mira, el tema central de la desmovilización de la ciudadanía es grave, porque hoy día, o ayer mejor dicho, el presidente Piñera, en una actitud totalmente reñida con cualquier principio, comillas, republicano, entregó a dos empresas extranjeras el litio o parte de la producción de litio en Chile. Y nadie del gobierno electo fue capaz de generar, por ejemplo, una movilización social en contra de aquello. Entonces siempre aparecían los sectores más radicales, los sectores más de izquierda, en esa posición, pero sin un apoyo por parte del gobierno electo. Y Ya, eso pero había yo quiero plantearte una última pregunta, que nos queda poco tiempo, Juan Carlos, porque efectivamente para nuestro público latinoamericano es muy importante pensar y reflexionar sobre esto que voy a plantearte. ¿Hasta dónde, por ejemplo, Gabriel Boric ya en el ámbito regional podría tener un mayor protagonismo que el que ha tenido, por ejemplo, un Luis Arce Catacora de Bolivia, un Pedro Castillo de Perú? ¿Crees que efectivamente tiene mayor peso simbólico, incluso siendo Chile, con todo lo que implica, para que, por ejemplo, retomar espacios de integración como la UNASUR? Es difícil porque yo creo que Boric, a diferencia de otros candidatos que existían, como por ejemplo Marco Enrique Minami, Boric no tiene esa presencia regional. No tiene, él pocas veces ha salido del país a conversar con otros líderes de la región, ¿no? Él es un líder bastante más local, más in situ en el caso chileno, que de una perspectiva regional. Además, tiene posiciones que lo hacen también distantes de procesos políticos que se han vivido en la región, ¿no? Tiene una concepción bastante crítica con respecto a lo que ocurre en Venezuela o lo que ha ocurrido en Ecuador, en Nicaragua y en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, Boric nos representa, desde mi punto de vista, un liderazgo regional. Lo que pasa es que es muy distinto la forma como la región lee la figura de Boric, al cual le asigna, ¿cierto?, una posición de izquierda semejante a los gobiernos progresistas que se ha tenido en la región. Y yo creo que Boric nos acerca a esa concepción, nos acerca a concepciones semejantes a las que tuvo Evo Morales en su momento, o la que tuvo Lula en otro, y tampoco Correa. Es decir, tengo la impresión que Boric no va a ser un catalizador de las fuerzas políticas progresistas de América Latina, porque carece de ese liderazgo. Claro. Tiene un liderazgo interno y que podrá ir construyéndolo a lo largo de su gobierno, pero está limitado en ese sentido. Y otra cosa que yo he planteado es que Boric tiene que asumir la transición, y esta transición política nueva de pasar de una democracia neoliberal a una democracia social, participativa, ciudadana, inclusiva, etcétera, tiene que producirse en un momento rápido, no más de 2 años, y llamar a nuevas elecciones. Es decir, no puede él gobernar con personas elegidas con la Constitución de 1980. Es decir, tiene que modernizar todo el aparato. Y por eso el gobierno de Boric, yo tengo la impresión que debiera ser un gobierno corto, claro, de 2 años para no elecciones, donde él podría, ¿cierto?, perfectamente presentarse a la reelección, porque se trata de un nuevo periodo bajo otra constitución política, si es que, Orlando, se aprueba la constitución política nueva en el plebiscito de salida, claro, porque claro, eso también es un tema de incertidumbre. ¿Ah? Claro. Entonces hay muchas cosas todavía en Chile que están ahí por acomodarse, y cualquier visión que nosotros podamos tener está todavía cierta, no hay nada seguro con lo que puede pasar en Chile. Pero lo que sí está seguro es que la oposición, que va a ser el capital a través de sus medios, de su poder, va a ser total contra Boric. Total, claro eso sí. sí.
Eso Te va a ser muy agradecemos fuerte. muchísimo, Juan Carlos, muy amable por atender esta petición y efectivamente tenemos todavía tiempo para pensar y reflexionar y veamos cómo se evoluciona en términos sociales y políticos en Chile a partir de este nuevo escenario. Te mando un abrazo, que Ok, estés muy bien. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Juan Carlos Gómez Leighton a propósito de lo que se vive como expectativa en Chile. De esto seguiremos conversando y seguiremos hablando aquí en Enclave Política. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.